Seguimos dialogando con el doctor Tristán Cariñani. Hola Tristán, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Ricardo? Muy bien, hoy vamos a tocar un tema que llama mucho la atención a la gente. Lo he tocado con distintos profesionales y te toca el turno hablarlo contigo. Justamente que es el ronquido. El ronquido en un extremo se asocia con una muerte súbita, pero en otro extremo se asocia como una cuestión normal y natural de una persona, con el paso de los años, los kilitos de más, la vida sedentaria. ¿Cuál es la verdadera milanesa del ronquido? Bueno, el ronquido es la vibración de las estructuras blandas de la boca. En general se da en personas que tengan algún exceso de peso, un índice de masa corporal mayor a 30. O sea, que todos los argentinos. Casi todos los argentinos, sí, exactamente. A eso le tenemos que agregar una insuficiencia ventilatoria nasal, que eso hace que le obligue al paciente a tener que abrir la boca en el momento de respirar. Y tantos años de este hábito de tener la boca abierta, se produce una flacidez y un descenso de las estructuras blandas de la boca, que es el paladar blando y la úvula. Eso produce una vibración en el lugar donde se ubica y produce una obstrucción que produce un ronquido muy fuerte, un ruido muy fuerte. Pero eso no es lo grave, porque eso sería un problema estético. El problema estético es si este paladar y esta úvula descienden aún más y se alojan en el momento de la relajación máxima del sueño, cerca de la hipofaringe, no pueden producir lo que se llama una apnea obstructiva del sueño. Y la apnea obstructiva del sueño, que es aquellas personas en donde quedan sin respirar durante cierta cantidad de tiempo, aproximadamente 30, 40 segundos, y luego como que se despiertan ahogados, esos pacientes terminan a la larga teniendo algún problema, o a nivel pulmonar o al nivel del corazón, principalmente en la parte derecha del corazón, en la aurícula y el ventrículo derecho, que tienen que hacer demasiada presión de sangre y de aire para poder controlar esta apnea obstructiva, que producen un daño permanente del corazón. O sea, que si tenemos apneas del sueño, tenemos que estudiarlas para saber si nos está produciendo un agrandamiento del corazón, que se llama cor pulmonar. Es muy importante eso, porque eso sí termina en una muerte súbita después de varios años. Mira qué interesante lo que nos estás explicando, porque sigo aprendiendo, porque había partes de las cuales no conocía. Hablaste de la hipofaringe. ¿Qué es la hipofaringe? La parte por detrás y hacia abajo de la lengua. Te lo pregunto porque uno lo entendería como que baja una persiana, cerró una de las formas que respira una persona. ¿Es así? Exactamente. Digamos que el paladar y la úvula están en la orofaringe, justo en el momento en que abrimos la boca y bajamos un poquito la lengua, se encuentra el paladar y la úvula. Cuando eso desciende demasiado porque se ha hecho muy flácido, se va a la zona donde está la base de la lengua y ya casi el comienzo de la laringe, que es lo que se llama hipofaringe, y esa es una zona muy estrecha. Y entonces, al ser tan estrecha, si a eso le ponemos como tapón la úvula y el paladar, produce una apnea obstructiva, produce una obstrucción de la vía aérea que produce la apnea habitualmente. Esto sucede habitualmente de noche, porque el paladar se relaja aún más de noche cuando estamos durmiendo y desciende lo máximo que puede bajar. Si me acuerdo, voy a hacer un comentario respecto a lo que estás diciendo al cierre de este encuentro contigo hoy. Tengo innumerable cantidad de preguntas y me estoy acordando del ingeniero Ramón Ferreira, que es un viejo televidente, no un televidente viejo, sino un viejo televidente nuestro, nos acompaña hace 25 años. Y siempre que toco este tema, siempre me llama por teléfono, me dice, pregúntale, y yo lo pregunto, y lo tengo que preguntar, porque una de las técnicas, antes de profundizar un poco en algunas cosas que me quedaron de esta charla, pero no quería perder la oportunidad de tocar este tema ahora. Muchas veces se instaura el tratamiento de hacer la cirugía, de sacar lo que sobra y devolver la anatomía, pero la apnea sigue estando, porque el problema de la apnea no está conjugado exclusivamente por el cierre de esa pantalla, ¿o estoy equivocado?
Existe un porcentaje de que estas apneas son centrales, en donde la alteración no es a nivel de la hipofaringe, no es una apnea obstructiva, sino que es una apnea central. La mayoría de las apneas son obstructivas, pero existe un porcentaje que sea central. Pero además, no solamente tenemos que mejorar el paladar, modelar las estructuras blandas de la boca para ascender y que se haga un poquito más duro, más fibrótico, sino tenemos que ver la estructura de la hipofaringe. Por ejemplo, si tenemos un índice de masa corporal mayor de 30, la pared posterior de la faringe, de la hipofaringe, es una zona que se concentra mucho tejido adiposo. Entonces, al concentrarse el tejido adiposo, disminuye la luz de la hipofaringe y puede producir apneas a pesar de haber eliminado la úvula y el paladar de esa zona, y podemos llegar a tener apneas obstructivas a pesar de la cirugía. Sin embargo, con la cirugía tendríamos que disminuir o hacer desaparecer las apneas, disminuir o hacer desaparecer el ronquido y, por supuesto, mejor ventilación y, lo más importante, un mejor descanso durante la noche del paciente, porque no tiene que despertarse para respirar, sino de que puede tener un sueño continuo durante toda la noche. Tristán, vamos a seguir este tema el programa que viene porque realmente es más que interesante y es muy consultado, muy pedido por los televidentes. Para cerrar, te hago una consulta que me va a dar pie a mí para hacer un comentario que dije que iba a ser un comentario al cierre. Cuando vos intubás a un paciente, o sea, lo relajas, se relaja. ¿Cuál es la peor lucha en intubar o la gente, los anestesistas que trabajan contigo? ¿El poder poner el tubo o el sostener la lengua? La lengua, cuando uno se deprime, ¿se cae para atrás y nos tapa la garganta? Cuando la lengua estamos en relajación extrema, como en una intubación para una anestesia, se va hacia atrás. Por eso se usa un laringoscopio especial para retraer la lengua lo más que podamos y poder ver la glotis, poder ver el comienzo de la laringe. Pero entonces, ya en una relajación total. Mientras todavía le queda un segundito de no entrar en la fase de paro general para poder intubar, la lengua sigue estando en su lugar. La lengua sigue estando en su lugar. Más relajada, con disminución posiblemente en la luz de la hipofaringe, pero sigue estando contraída para poder respirar. Querido Tristán, hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, y mi comentario es el siguiente. Harry, si podés tirar la cámara para alejarlo, porque después capaz que el profesional me reta que yo soy un metido, que digo lo que no tengo que decir. He visto las noticias de este árbitro que salvó la vida de una persona sosteniendo la lengua mientras... He escuchado un policía, dicho desde las noticias, ¿no? Un policía que realmente hizo una reanimación a partir de una persona que convulsionaba, como nos dijo el doctor. La lengua, salvo que esté en un estado donde ya está casi en paro total, nunca se va para atrás. Así que yo no digo de que no sean héroes, que no hayan tratado de ayudar a la persona, porque eso es lo que intentamos. Mientras que no vaya a hacer mal y usted es una persona que necesita ayuda, ayúdelo. Pero también es importante que aquellos noteros o aquellos que titulan no generen una falsa información, porque la lengua, mucho menos en una persona que convulsiona, que es como un desequilibrio eléctrico que dispara para todos lados, le estira el brazo, se lo baja, le estira la lengua y se vuelve a su lugar, nunca se relaja de modo tal que pueda llevar la muerte a una persona. Y ya un poco me lo confirmó, ¿no? La pausa, no, pero 17 días, hasta la semana que viene. Gracias.